Una breve mirada de la reina. Camilla fue todo lo que se necesitó para provocar un frenesí de especulaciones en los observadores reales. Cuando Catalina, princesa de Gales, entró en un deslumbrante evento oficial con una tiara profundamente asociada con el legado perdurable de la fallecida reina Isabel II, las cámaras parecieron capturar una reacción que nadie había anticipado. Fue sorpresa, admiración silenciosa, malestar momentáneo, o algo que llevaba un significado mucho más profundo bajo la superficie. En cuestión de horas cada cuadro había sido ralentizado, ampliado y examinado desde todos los ángulos posibles, a medida que surgían nuevos debates sobre el simbolismo, la influencia, la continuidad real y la dirección futura de la monarquía. Sin embargo, a pesar de la creciente discusión, nunca llegó ninguna explicación oficial, lo que dejó un momento inolvidable suspendido entre los hechos, la interpretación y la imaginación pública. Lo que realmente sucedió durante esos pocos segundos extraordinarios ha seguido siendo objeto de interminables discusiones desde entonces. Algunos creen que la expresión de Camilla reveló más de lo que pretendía, mientras que otros insisten en que la gente simplemente ha proyectado significado sobre una reacción humana común y corriente. ¿Fue la aparición de Catalina un símbolo cuidadosamente elegido de continuidad que vincula el pasado de la monarquía con su futuro, o una mirada fugaz se ha convertido en algo mucho más grande de lo que alguna vez mereció ser? Comparta sus propios pensamientos en los comentarios a continuación y no olvide darle me gusta y suscribirse para recibir más historias, análisis y actualizaciones reales. El banquete de Estado ya había comenzado con la impecable precisión que se esperaba de una de las ocasiones más prestigiosas de la monarquía. Jefes de Estado, dignatarios internacionales, altos funcionarios de palacio diplomáticos y miembros de la familia real llenaron las magníficas salas de recepción, mientras fotógrafos y cámaras de televisión documentaban silenciosamente cada movimiento, saludo y detalle ceremonial. Todo parecía perfectamente coreografiado, reflejando la dignidad y tradición que tales eventos reales están diseñados para proyectar al mundo. A primera vista, nada parecía lo suficientemente inusual como para convertirse en la historia definitoria de la velada. Sin embargo, cualquiera que esté familiarizado con las ocasiones reales comprende que la historia rara vez se hace solo con discursos. La mayoría de las veces es una sola mirada, un gesto inesperado o un detalle aparentemente insignificante lo que capta la imaginación del público, con mucha más fuerza que la propia ceremonia oficial. Esos pequeños momentos a menudo sobreviven a los discursos cuidadosamente preparados, porque parecen espontáneos, auténticos y abiertos a la interpretación. Esa noche en particular ese patrón exacto se desarrolló una vez más. En el momento en que Catherine entró en el magnífico salón, la atmósfera pareció cambiar casi instantáneamente. Las conversaciones parecieron suavizarse, los fotógrafos instintivamente redirigieron sus cámaras hacia ella, e innumerables ojos siguieron su llegada por la sala. No fue simplemente la apariencia de la princesa de Gales lo que llamó la atención. Era la presencia inconfundible de la notable tiara que descansaba graciosamente sobre su cabeza. Esa obra maestra enjollada había estado conectada durante mucho tiempo en la imaginación pública con la reina Isabel II, cuyo extraordinario reinado continúa moldeando las percepciones de la monarquía británica incluso después de su fallecimiento. Para millones de admiradores reales, la difunta reina representaba estabilidad, deber inquebrantable y toda una vida dedicada al servicio público. Ver a Catherine luciendo una pieza tan estrechamente asociada con ese legado, naturalmente tenía un significado emocional más allá de su apariencia deslumbrante. En unos momentos los fotógrafos ya no estaban simplemente documentando otro elegante evento real, perseguían lo que muchos intuían que podría convertirse en una de las imágenes definitorias del año. La atmósfera durante todo el banquete se transformó sutilmente casi de inmediato. Los corresponsales reales experimentados reconocieron que las joyas usadas por miembros de alto rango de la familia real
rara vez se consideran una simple decoración elegida únicamente por su belleza. Ciertas joyas reales poseen historias que se remontan a generaciones atrás, con historias, tradiciones y significados simbólicos que a menudo llegan a ser tan importantes como las personas que las usan. Debido a esa historia, la elección de Catalina despertó inmediatamente una intensa curiosidad entre los observadores, tanto dentro como fuera del palacio. Las preguntas comenzaron a multiplicarse casi tan rápidamente como las propias fotografías. ¿Qué mensaje, si alguno, representaba la tiara? ¿Había sido seleccionado únicamente por su belleza o pretendía reflejar la continuidad entre generaciones de mujeres reales? ¿Podría su aparición simbolizar confianza en el futuro, papel de Catalina dentro de la monarquía, o el público estaba dando demasiada importancia a un solo accesorio? Antes de que alguien pudiera siquiera comenzar a responder esas preguntas, otro detalle inesperado captó repentinamente la atención. Las cámaras de televisión, ubicadas a lo largo del gran salón de recepción, parecieron capturar a la reina Camilla en el preciso momento en que Catalina hizo su entrada. Las imágenes en sí duraron solo unos segundos, pero esas pocas imágenes fugaces resultaron más que suficientes para iniciar un debate generalizado. Los espectadores inmediatamente comenzaron a estudiar cada expresión visible, cada ligero movimiento, cada cambio sutil de postura y cada mirada capturada por las cámaras. Casi sin que nadie se diera cuenta, lo que había comenzado como una historia sobre la notable entrada de Catherine se transformó gradualmente en una conversación completamente diferente, centrada en la reacción de Camilla. Casi de inmediato surgieron innumerables interpretaciones, tanto de los comentaristas reales como de los espectadores. Algunos creían que Camilla parecía genuinamente sorprendida por la apariencia de Catherine, mientras que otros argumentaban que su expresión reflejaba una tranquila contemplación, más que una conmoción. Otro grupo sugirió que ella simplemente parecía distraída momentáneamente por la actividad que se desarrollaba en otras partes de la habitación, insistiendo en que no había nada extraordinario en las imágenes. Irónicamente, la total ausencia de certeza solo fomentó una especulación aún mayor. A medida que se extendió la incertidumbre, también lo hizo la fascinación pública. Los videoclips cortos circularon rápidamente a través de las plataformas de redes sociales, donde fueron reproducidos una y otra vez por millones de espectadores ansiosos por descubrir detalles que otros podrían haber pasado por alto. Las capturas de pantalla individuales se ampliaron, ralentizaron, compararon desde diferentes ángulos de cámara y se debatieron interminablemente en comunidades en línea dedicadas a seguir cada desarrollo real. Las secciones de comentarios se llenaron rápidamente de teorías en competencia, cada una de las cuales intentaba explicar lo que realmente había sucedido durante esos breves segundos. Algunas discusiones se centraron casi por completo en el significado histórico de la tiara misma. Otros dirigieron su atención hacia la relación entre el simbolismo real, la percepción pública y la imagen en evolución de la monarquía, bajo su nueva generación de miembros de la realeza de alto rango. Muchos observadores se interesaron menos en la expresión de Camilla que en lo que la apariencia de Catherine podría representar para el futuro de la institución. Lo que había comenzado como una única entrada elegante se expandió gradualmente hasta convertirse en una conversación mucho más amplia sobre historia, continuidad, influencia e identidad real. Quizás el aspecto más fascinante de todo el episodio fue el silencio que siguió. El Palacio de Buckingham no ofreció ninguna aclaración oficial sobre las imágenes, ni ningún miembro de la realeza se sintió obligado a explicar lo que los espectadores creían haber visto. Ninguna declaración intentó confirmar o descartar las innumerables interpretaciones que circulan en línea. Ese silencio permitió que las imágenes desarrollaran vida propia, invitando a una discusión interminable precisamente porque nunca llegó una respuesta definitiva, sin una explicación oficial. Cada espectador interpretó naturalmente las imágenes desde su propia perspectiva. Algunos vieron admiración donde otros detectaron malestar.
Algunos creyeron que no habían presenciado nada más que una expresión perfectamente ordinaria, capturada en un momento desafortunado, mientras que otros se convencieron de que las cámaras habían revelado algo mucho más significativo debajo de la pulida superficie de la ceremonia real. Cada opinión parecía inspirar solo otra teoría, lo que aseguró que la conversación continuara mucho después de que terminara el banquete. Al final de la velada, una verdad notable se había vuelto imposible de ignorar. Un momento que duró solo unos segundos se había convertido en una de las imágenes reales más discutidas de los últimos años y continuó generando debate mucho después de que los fotógrafos guardaron sus cámaras y los invitados regresaron a casa. El evento en sí finalmente se desvaneció en la memoria, pero ese único intercambio de miradas permaneció vivo en la conversación pública. A veces la historia no se recuerda por lo que se dijo oficialmente, sino por lo que la gente cree haber presenciado en silencio entre palabras. Pero ¿fue realmente esa breve expresión lo que millones de personas creían que era? Llevaba la tiara un mensaje que iba mucho más allá de su impresionante apariencia. Y podría otro ángulo de cámara, otro detalle pasado por alto, u otro momento sutil transformar pronto una especulación silenciosa en un misterio real aún mayor. Para comprender por qué esos pocos segundos se volvieron tan inolvidables. La atención debe ir más allá de las expresiones faciales y hacia la extraordinaria historia que encierran las propias joyas. A medida que las conversaciones sobre la entrada de Catalina continuaron difundiéndose, la atención del público se desvió gradualmente de la reacción de Camilla hacia algo mucho más significativo. La pregunta central ya no se centraba enteramente en lo que la reina pudo, o no, haber estado pensando en ese instante. En cambio, la gente preguntaba cada vez más por qué esta tiara en particular parecía poseer un poder simbólico tan extraordinario. Para los observadores casuales parecía una magnífica pieza de joyería real que brillaba bajo las grandes luces del salón de banquetes. Sin embargo, dentro de la historia real, ciertas joyas siempre han representado mucho más que elegancia o artesanía. A lo largo de generaciones de monarquía, las joyas reales a menudo se han convertido en símbolos poderosos que transmiten historias que las palabras por sí solas nunca podrían expresar plenamente. Pasan de un reinado a otro vinculando a diferentes generaciones, y al mismo tiempo reflejan silenciosamente continuidad, responsabilidad y memoria institucional. A diferencia de la ropa elegida para una sola noche, estas preciadas piezas a menudo se convierten en parte de la narrativa más amplia que rodea a la propia corona. Por lo tanto, cada apariencia invita a la interpretación, ya sea intencionada por el usuario o creada enteramente por la imaginación del público. Esta tiara en particular ocupó un lugar especialmente significativo en la memoria pública debido a su estrecha asociación con la reina Isabel II. Durante más de 7 décadas en el trono, la difunta reina se convirtió en un símbolo de notable estabilidad a través de períodos de cambio político, incertidumbre internacional, celebración nacional, desafío personal y transformación histórica. Para millones de personas, ella encarnó la coherencia en tiempos en los que casi todo lo demás parecía cambiar. Como resultado, muchas de las joyas más estrechamente asociadas con ella han ido adquiriendo un significado emocional que va mucho más allá de su extraordinario valor material. Para innumerables admiradores, estos tesoros reales ahora sirven como recordatorios de toda una era en lugar de simples objetos exhibidos durante ocasiones ceremoniales. Evocan recuerdos de un monarca cuya dedicación dio forma a las percepciones modernas del deber, la estabilidad y el servicio público de por vida. Simbolizan un legado que muchos creen que estableció el estándar con el que se seguirán midiendo las generaciones futuras de la realeza. Esa conexión emocional explica por qué la aparición de Catalina, con una tiara tan estrechamente relacionada con la reina Isabel, atrajo inmediatamente la atención mundial. Los observadores reales experimentados entendieron que las elecciones de joyería realizadas durante las principales ocasiones estatales
rara vez se consideran de forma completamente aislada. Cada aparición de los miembros de alto rango de la familia real es fotografiada extensamente documentada, cuidadosamente y examinada con extraordinario detalle por comentaristas historiadores y el público por igual. Se preserva cada imagen, se analiza cada detalle visual y se explora cada significado posible desde innumerables perspectivas diferentes. Ya sean intencionalmente simbólicas o totalmente coincidentes, las apariciones reales casi inevitablemente se convierten en parte de una historia mucho más amplia. Por esa razón, la elección de la tiara por parte de Catherine rápidamente se convirtió en algo más que una cuestión de moda o estilo personal. Muchos observadores lo interpretaron como un silencioso reflejo de la continuidad que se extiende desde el reinado de la reina Isabel II hasta la futura monarquía, que se espera que algún día encabecen Guillermo y Catalina. Otros lo vieron simplemente como un tributo respetuoso al legado perdurable de la difunta reina, más que como una declaración política o institucional. Independientemente de la intención detrás de la decisión, el simbolismo adjunto al momento resultó imposible de ignorar para muchas personas. Los símbolos reales siempre han poseído una capacidad única para comunicarse sin una sola palabra hablada. A veces refuerzan tradiciones preciadas que han sobrevivido durante siglos. En otras ocasiones parecen reflejar responsabilidades, cambiantes roles en evolución o la transición gradual de una generación real a la siguiente. En última instancia puede importar menos si Catalina tenía la intención de enviar algún mensaje que los significados que millones de personas eligieron ver por sí mismos, asegurando que una entrada inolvidable seguiría siendo parte de la discusión real mucho después de que el banquete se hubiera convertido en historia. A lo largo de los años, las joyas reales se han convertido repetidamente en parte de conversaciones más amplias sobre identidad y continuidad. Ciertas piezas se vinculan tan fuertemente con individuos específicos que verlas usadas por otra persona naturalmente genera discusión. Esto no significa necesariamente que haya una intención oculta detrás de cada elección. Sin embargo, la conversación a menudo comienza de todos modos porque los símbolos invitan a la interpretación. Animan a las personas a buscar conexiones y significados que pueden existir o no, a medida que circularon fotografías del evento. Muchos comentaristas se centraron en el impacto visual de ver a Catalina luciendo una pieza tan estrechamente asociada con la memoria de la reina Isabel II. Algunos lo vieron como un reflejo de la continuidad entre generaciones. Otros lo vieron como una prueba del papel cada vez más destacado de Catalina dentro de la familia real. Algunos cuestionaron si el público estaba interpretando demasiado una decisión de rutina. La misma imagen produjo múltiples conclusiones, y ninguna pudo ser probada definitivamente. Esa incertidumbre solo aumentó el interés público. La tiara se convirtió en más que un accesorio exhibido durante un evento formal. Se convirtió en el centro de una discusión más amplia sobre simbolismo, legado y percepción. La gente ya no debatía sobre las piedras preciosas o el diseño. Estaban debatiendo qué representaba la imagen y por qué resonó con tanta fuerza en audiencias de todo el mundo. Al final, la creciente fascinación reveló algo importante. Los símbolos reales más fuertes son poderosos porque permiten que diferentes personas vean diferentes significados. Y, a medida que la atención seguía creciendo en torno a Catalina, y la tiara se hizo cada vez más claro que la conversación avanzaba hacia preguntas más profundas sobre el legado, la influencia y la imagen futura de la propia monarquía. Sin embargo, un detalle dejó atónitos a los observadores reales. Catherine estaba cumpliendo una promesa privada, señalando algo mucho más profundo o respondiendo a presiones ocultas a la vista del público. Y cuando las cámaras captaron una reacción inesperada cerca, ¿qué reveló? Averigüemos. Una mirada chispeó. Preguntas interminables. Lo que comenzó como un breve momento durante un evento real, ahora se estaba convirtiendo en algo mucho más grande. Cuando las imágenes de la noche comenzaron a circular en transmisiones de televisión, sitios web de noticias y plataformas de redes sociales,
La atención se había desviado únicamente de la entrada de Catherine. En cambio, innumerables espectadores se concentraron en la reina Camilla y en lo que parecía ser su reacción en el momento exacto en que entró Catalina, luciendo la tiara tan estrechamente vinculada al legado de la reina Isabel II. Las imágenes duraron solo unos segundos, pero esos pocos segundos rápidamente se convirtieron en el centro de una conversación internacional. La razón era sencilla. En la vida real las apariencias importan, las expresiones importan. Incluso la mirada más pequeña puede convertirse en objeto de análisis interminables cuando hay cámaras presentes. A diferencia de los políticos o las celebridades, que a menudo se explican directamente, los miembros de la familia real rara vez responden a la especulación pública. Ese silencio crea un espacio para la interpretación, y la interpretación ahora se está produciendo a escala masiva. Casi de inmediato los comentaristas reales comenzaron a revisar las imágenes repetidamente. Los videoclips se ralentizaron. Se compartieron capturas de pantalla. Los paneles de televisión discutieron cuadros individuales. Las comunidades en línea compararon diferentes ángulos de cámara. Todos parecían buscar lo mismo, evidencia de lo que Camilla pudo haber estado sintiendo en ese momento. Sin embargo, cuanto más de cerca miraba la gente, menos segura se volvía la respuesta. Algunos observadores creyeron que su expresión sugería sorpresa. Argumentaron que su reacción pareció inmediata y genuina, como si la apariencia de Catherine hubiera llamado su atención inesperadamente. Otros estaban completamente en desacuerdo. Afirmaron que la expresión reflejaba concentración más que sorpresa, y señalaron que un evento real lleno de gente presenta innumerables distracciones. Un grupo diferente interpretó el momento como admiración, sugiriendo que Camilla simplemente estaba reconociendo el significado de la apariencia de Catherine. Luego hubo quienes vieron algo completamente distinto. Creyeron que la reacción insinuaba malestar, aunque admitieron que no había pruebas claras que respaldaran esa conclusión. A medida que se difundieron interpretaciones contrapuestas, la cobertura de los medios comenzó a moverse en diferentes direcciones. Ciertos informes enfatizaron el simbolismo y el protocolo real. Otros se centraron casi por completo en el lenguaje corporal. Algunos comentaristas pidieron precaución y advirtieron que una sola expresión facial nunca podría revelar los verdaderos pensamientos de alguien. Sin embargo, ni siquiera esas voces de moderación pudieron detener la creciente fascinación. El misterio mismo se había convertido en la historia. Lo que hizo la situación aún más intrigante fue la ausencia de una explicación oficial. El Palacio de Buckingham no abordó las especulaciones, no se ofreció ninguna aclaración, no se confirmó ni negó ninguna interpretación. El silencio dejó vivas todas las teorías. Los partidarios de cada perspectiva podrían señalar el mismo metraje y llegar a conclusiones completamente diferentes. Cada día que pasaba la discusión se expandía más allá de una expresión. Surgieron preguntas sobre la percepción pública, el simbolismo real, y por qué un momento tan breve había resonado con tanta fuerza. Las imágenes se habían convertido en un espejo que reflejaba todo lo que los espectadores creían haber visto. Y quizás ese fue el aspecto más revelador de todo. La reacción en sí siguió siendo incierta, pero la respuesta del público reveló cuán de cerca se observa, interpreta y entrelaza cada gesto real en una historia mucho más amplia que aún se estaba desarrollando ante el mundo. Camilla notó algo que otros pasaron por alto, o su reacción estuvo dirigida completamente a otra cosa. ¿Qué detalles provocaron una especulación tan intensa y a medida que el escrutinio se intensificaba en todo el mundo? ¿Qué acontecimiento inesperado estaba a punto de cambiar la conversación en una dirección sorprendente? Sigue viendo Inside Royal Shadows. A medida que el debate sobre la reacción de la reina Camilla seguía dominando los titulares, poco a poco empezó a emerger otra capa de la historia. La conversación ya no se centró únicamente en una breve expresión captada por las cámaras. En cambio, la atención se centró en lo que ese momento podría representar dentro de la estructura más amplia de la familia real. Sea justo o no,
El debate público se centró cada vez más en las diferentes posiciones ocupadas por Camilla y Catherine y lo que esas posiciones simbolizan a los ojos de muchos observadores. En el centro de la especulación había una simple realidad. Catalina, princesa de Gales, es ampliamente considerada como una futura reina. Su papel público conlleva expectativas que naturalmente se extienden mucho más allá del momento presente. Cada aparición, cada discurso y cada gesto simbólico, a menudo se interpreta a través del lente del futuro de la monarquía. Camilla, por su parte, ocupa un lugar diferente dentro de la institución. Como reina ocupa hoy un puesto importante. Sin embargo, las conversaciones públicas sobre la dirección a largo plazo de la monarquía se centran con frecuencia en Catalina y el príncipe Guillermo. Esa distinción ha dado forma a las narrativas públicas durante años. Debido a esto, la guerra Tiara-Catherine le atrajo la atención mucho más allá de su apariencia. Para muchos observadores reales, la imagen parecía estar relacionada con cuestiones más amplias sobre la continuidad y la sucesión. La asociación de las joyas con la reina Isabel II añadió otra capa de significado. Durante décadas, la difunta reina representó estabilidad durante períodos de inmensos cambios. Como resultado, todo lo relacionado con su legado suele tener un peso emocional. Cuando Catalina apareció luciendo una pieza relacionada con ese legado, algunos observadores vieron más que una apariencia real formal. Vieron simbolismo. Esta percepción alimentó una ola de comparaciones. Los comentaristas comenzaron a mirar hacia atrás a períodos anteriores de la historia real en busca de ejemplos de cómo los símbolos, las apariciones públicas y los mensajes visuales influyeron en la opinión pública. Algunos argumentaron que las instituciones reales siempre se han comunicado tanto a través de imágenes como a través de declaraciones oficiales. Otros advirtieron que no se debe interpretar demasiado en un solo evento. Sin embargo, incluso aquellos que instan a la moderación reconocieron que los símbolos a menudo ganan poder a través de la interpretación pública más que de la intención oficial. A medida que la discusión se intensificó, surgieron preguntas sobre cómo pudo haber sido visto el momento dentro de los círculos palaciegos. No hubo evidencia confirmada de desacuerdo o conflicto entre bastidores. Sin embargo, la especulación creció. Algunos creían que la atención que rodeaba la apariencia de Catalina reflejaba su papel cada vez más destacado dentro de la monarquía. Otros argumentaron que la fascinación pública estaba creando narrativas que no necesariamente existían dentro de la propia institución. La ausencia de respuestas claras permitió que ambas perspectivas coexistieran. Lo que hizo que la situación fuera particularmente apremiante fue que todas las interpretaciones parecían conducir a la misma cuestión: la percepción. La monarquía depende en gran medida de la imagen pública, y las imágenes a menudo llegan a ser más influyentes que las explicaciones. Una sola fotografía puede dar forma a conversaciones durante semanas. Un breve momento puede inspirar debates que van mucho más allá del evento en sí. Mientras los observadores reales continuaban analizando el significado de la apariencia de Catalina y la reacción de Camilla, la historia parecía avanzar hacia preguntas más profundas sobre la influencia, el legado y el futuro. La discusión ya no giraba en torno a una sola noche. Se estaba convirtiendo en parte de una conversación mucho más amplia que iba más allá del salón de banquetes y se adentraba en la evolución de la historia de la propia monarquía moderna. Pero mientras los susurros resonaban en los pasillos del palacio, surgió una pregunta mucho más importante. ¿Quién realmente llevó las esperanzas futuras de la corona? ¿Qué reacciones privadas nunca llegaron al público? ¿Y qué momento inesperado supuestamente dejó atónitos a los conocedores de la realeza, alimentando una especulación que se niega a desvanecerse? Quédate con nosotros, la mujer que todos estaban mirando. A medida que el debate en torno a la reacción de la reina Camilla seguía dominando los titulares, poco a poco empezó a afianzarse otra comprensión. Quizás la historia más importante de la noche no fue en absoluto la expresión captada por la cámara. Quizás la verdadera historia fuera la propia Catalina. Cuanto más revisaban los analistas las imágenes y las fotografías, más atención se centraba en lo que representaba su apariencia
y por qué resonó con tanta fuerza en el público de todo el mundo. Cuando terminó el evento, las imágenes de Catalina con la tiara asociada con la reina Isabel II se habían extendido por los medios internacionales. Los periódicos, las transmisiones de televisión, las publicaciones en línea y las plataformas de redes sociales parecían atraídos por la misma imagen. Sin embargo, lo que llamó la atención no fueron simplemente las joyas, era la imagen más amplia que se proyectaba. Catherine parecía tranquila, confiada y serena en el centro de una ocasión observada mucho más allá de las paredes del lugar. Esa impresión se volvió cada vez más difícil de ignorar. Durante años, Catalina ha ocupado una posición única dentro de la familia real. Como princesa de Gales y futura reina consorte, tiene responsabilidades que naturalmente la colocan bajo un intenso escrutinio. Si examina cada aparición pública, se discute cada decisión. Sin embargo, ese mismo escrutinio también ha contribuido a una creciente familiaridad del público con su papel. Muchos observadores han llegado a verla como una parte importante del futuro de la monarquía, una percepción que moldeó la forma en que se interpretó la velada. La conexión con la reina Isabel II añadió una importancia aún mayor. A lo largo de su reinado, la difunta reina estuvo estrechamente asociada con la estabilidad, la continuidad y el deber. Estas cualidades siguen siendo profundamente valoradas por muchos miembros del público. Como resultado, cualquier conexión visual entre Catherine y ese legado llama la atención. Ya sea intencional o no, la imagen de Catalina con una tiara vinculada en la memoria pública a la reina Isabel II alentó comparaciones que rápidamente se extendieron por la cobertura de los medios. A medida que la discusión se intensificó, los comentaristas se centraron cada vez más en temas de continuidad y transición. Algunos argumentaron que la velada destacó la creciente prominencia de Catherine dentro de la institución. Otros sugirieron que la reacción del público reflejaba confianza en su capacidad para asumir importantes responsabilidades en los años venideros. No todos estuvieron de acuerdo con estas interpretaciones, pero el hecho de que se produjeran tales conversaciones demostró cuán influyentes se habían vuelto las imágenes. La cobertura internacional amplificó este efecto. Los informes de diferentes países a menudo abordaron la historia desde diferentes ángulos, pero muchos llegaron a una conclusión similar. La apariencia de Catalina se había convertido en una de las imágenes definitorias del evento. Si bien las opiniones variaron con respecto al simbolismo, y el significado, hubo poco desacuerdo sobre el nivel de atención que había recibido. Las fotografías continuaron circulando mucho después de que terminó la velada, reforzando su visibilidad en el escenario mundial. Al mismo tiempo, la creciente atención prestada a Catalina inevitablemente planteó preguntas más amplias. ¿Por qué esta aparición en particular había generado una respuesta tan fuerte? ¿Por qué la imagen pareció resonar en tanta gente? Las respuestas quedaron abiertas a la interpretación, pero el impacto fue innegable. Al final del debate, un punto quedó cada vez más claro. La velada ya no fue recordada únicamente por las especulaciones sobre la reacción de Camilla. También fue recordado como un momento que pareció fortalecer la imagen pública de Catherine, reforzando las percepciones de su importancia dentro de una institución cuyo futuro sigue siendo observado de cerca en todo el mundo hoy. Como parecía imposible ignorar la influencia de Catalina, surgió una pregunta mucho más intrigante. ¿Su apariencia estaba enviando un mensaje deliberado? ¿Alguien reconoció su significado más profundo? ¿Y qué acontecimiento inesperado pronto transformaría un momento celebrado en el misterio más comentado de la noche? Manténganse al tanto. El silencio creó más preguntas. A medida que crecía la fascinación del público por la apariencia de Catherine, la conversación entró en una nueva fase. La atención ya no se limitaba a la reacción de la reina Camilla o incluso al impacto visual de la tiara misma. En cambio, la atención se centró en una pregunta que parecía imposible de responder con certeza. ¿Por qué Catherine había elegido esa tiara en particular para esa ocasión en particular? Sin una explicación oficial, las especulaciones comenzaron a llenar el silencio, transformando una simple apariencia real en un misterio mucho mayor.
El desafío era que el simbolismo real rara vez viene acompañado de instrucciones. Los miembros de la familia real rara vez explican cada detalle detrás de la elección de ropa, selección de joyas o apariciones ceremoniales. En muchos casos no se necesita ninguna explicación. Sin embargo, cuando un artículo tiene una fuerte conexión con la reina Isabel II, la curiosidad del público aumenta naturalmente. La difunta reina sigue siendo una de las figuras más reconocibles de la historia real moderna, y los objetos asociados con ella a menudo atraen una atención extraordinaria. Mientras los comentaristas reales examinaban el evento, rápidamente surgieron teorías contrapuestas. Algunos creían que la selección de la tiara era completamente rutinaria. Argumentaron que las joyas reales se eligen según consideraciones prácticas, requisitos del evento, disponibilidad y tradiciones establecidas. Desde esta perspectiva, el público simplemente estaba dando mayor importancia a una elección que podría haber sido sencilla. Otros no estaban convencidos. Señalaron el poderoso simbolismo asociado a ciertas joyas reales y sugirieron que las apariciones importantes a menudo conllevan capas de significado más allá de lo que se explica públicamente. El debate se intensificó porque ambos argumentos parecían plausibles. No hubo pruebas claras que demostraran que la selección pretendía ser un mensaje. Al mismo tiempo, la historia real contiene numerosos ejemplos de símbolos que influyen en la percepción pública. A lo largo de diferentes épocas, la ropa, las joyas, los retratos y las apariciones públicas han sido interpretados como reflejos de continuidad, autoridad y prioridades institucionales. A menudo importaba menos si esas interpretaciones eran correctas que el hecho de que la gente las creyera. A medida que los debates se extendieron a través de paneles de televisión, columnas de periódicos y foros en línea, los expertos ofrecieron diferentes perspectivas. Algunos enfatizaron el peligro de interpretar demasiado las elecciones ceremoniales. Otros argumentaron que el simbolismo siempre ha desempeñado un papel central dentro de la cultura real. El desacuerdo mismo se convirtió en parte de la historia. Cada explicación parecía generar nuevas preguntas en lugar de proporcionar respuestas definitivas. Lo que hizo que la situación fuera particularmente intrigante fue la total falta de aclaración. Ni Catalina ni los funcionarios de palacio abordaron públicamente la especulación. Ninguna declaración explicó el razonamiento detrás de la elección de la tiara. No surgió ninguna narrativa oficial que guiara la comprensión pública. Como resultado, la imagen quedó abierta a la interpretación. Cada observador podría proyectar un significado diferente sobre un mismo momento. Cuanto más duraba el silencio, más influyente se volvía, sin ninguna explicación oficial. La incertidumbre comenzó a dar forma a la conversación con más fuerza que los hechos. En muchos sentidos, la falta de aclaración permitió que el significado del evento creciera mucho más allá de lo que una respuesta directa podría haber logrado. Diferentes audiencias llenaron el vacío con sus propias interpretaciones cada una, añadiendo nuevas capas de especulación. Como resultado, la gente continuó debatiendo no porque tuvieran respuestas confirmadas, sino porque nunca se dio una verdad clara. En esta etapa, la historia había evolucionado mucho más allá de un accesorio real usado durante una ocasión formal. La tiara se había convertido en un símbolo envuelto en la incertidumbre, y la incertidumbre a menudo crea su propio impulso. Quedaba por resolver si la elección era rutinaria, significativa o algo intermedio. Sin embargo, las preguntas que lo rodean continuaron creciendo, empujando la narrativa hacia discusiones aún más profundas sobre el legado, la percepción y el poder perdurable del simbolismo real en la actualidad. Pero a medida que las teorías se multiplicaron, empezó a surgir un misterio aún más profundo. La tiara estaba enviando un mensaje que nadie entendió. Alguien estaba reescribiendo silenciosamente la tradición real. ¿Y qué detalle sorprendente habían pasado por alto todos? Mantente pegado. Un momento que resuena en el mañana, cuando la discusión alcanzó su punto máximo, la historia se había vuelto mucho más grande que un simple evento real. Lo que comenzó con la llegada de Catalina, con una tiara asociada con la reina Isabel II, se convirtió en una conversación más amplia sobre la propia monarquía. Las imágenes,
Las fotografías, las especulaciones y el análisis interminable habían transformado un breve momento en un símbolo que personas de diferentes países ahora interpretaban de maneras notablemente diferentes. Sin embargo, a pesar de las numerosas opiniones, un hecho sigue siendo innegable. El momento había captado la atención mundial de una manera que pocas apariciones reales lograron lograr. Las organizaciones de noticias continuaron revisando las imágenes mucho después de que terminó el evento. Los comentaristas volvieron a las mismas imágenes examinándolas desde todos los ángulos posibles. Los usuarios de las redes sociales debatieron el significado de la aparición de Catalina, mientras que otros se centraron en la reacción de la reina Camilla. La discusión se extendió mucho más allá de Gran Bretaña, llegando hasta audiencias que normalmente no siguen los eventos reales, pero que se vieron arrastradas al misterio que rodea la velada. La combinación de simbolismo, incertidumbre y fascinación pública mantuvo viva la historia. A medida que avanzaba el debate, Catalina se vinculó cada vez más con temas que durante mucho tiempo han moldeado las expectativas públicas sobre la monarquía. Muchos observadores vieron su apariencia como una representación de la continuidad durante un período de transición. Su conexión con el príncipe William y su futuro papel dentro de la institución naturalmente alentaron esas interpretaciones. Ya sea intencionada o no, la imagen de Catalina, con una tiara asociada con la reina Isabel II, reforzó la percepción de que ella ocupa un lugar importante en la historia futura de la monarquía. Al mismo tiempo, inevitablemente, una nueva atención recaía sobre Camilla. La reacción capturada por la cámara permaneció abierta a interpretación, pero la discusión pública que la rodeó la colocó bajo un nivel de escrutinio que se extendió más allá del evento en sí. Algunos comentaristas argumentaron que se le estaba dando demasiado significado a una expresión breve. Otros creían que el intenso interés revelaba una curiosidad pública más profunda sobre las relaciones, el simbolismo y las dinámicas cambiantes dentro de la familia real. Ninguna de las dos perspectivas pudo probarse de manera concluyente, pero ambas continuaron dando forma a la conversación. Lo que hizo que la situación fuera especialmente significativa fue cómo destacó el poder de la percepción. En la vida real, moderna, la comprensión del público suele estar influenciada tanto por imágenes como por declaraciones oficiales. Una sola fotografía puede inspirar miles de titulares. Unos pocos segundos de metraje pueden generar debates que duren semanas. La velada demostró con qué rapidez un momento visual puede convertirse en parte de una narrativa más amplia sobre identidad, legado y liderazgo. Quizás el aspecto más revelador de la historia fue que nunca surgió una respuesta definitiva. No hubo una explicación oficial capaz de acabar con todas las teorías. No hubo ninguna declaración que resolviera todas las preguntas. En cambio, el evento permaneció suspendido entre la interpretación y la incertidumbre, permitiendo que diferentes audiencias vieran diferentes significados dentro de las mismas imágenes. A medida que la atención se desplazó gradualmente hacia el futuro, la importancia del momento pareció residir no en lo que estaba probado, sino en lo que representaba. Para muchos se convirtió en el reflejo de una monarquía que navegaba por el cambio sin dejar de estar ligada a su historia. Y mientras Catalina Camilla y la familia real en general continuaban con sus roles públicos, las preguntas planteadas por esa velada inolvidable permanecieron silenciosamente presentes, aún moldeando cómo cada nueva aparición era vista e interpretada por el público y los medios de comunicación por igual. Cada evento parecía tener un eco de ese momento mientras los observadores buscaban significados ocultos en gestos, elecciones y expresiones. Nada se sentía completamente separado de lo que ya había sucedido, y el silencio a su alrededor solo profundizó la curiosidad. La historia, en lugar de desvanecerse, se mantuvo viva en las discusiones, esperando influir en el siguiente capítulo de una narrativa real en evolución. Entonces, ¿qué opinas? La aparición de Catalina con la icónica tiara de la difunta reina indicó continuidad, o la reacción en torno a ella fue exagerada. Comparta sus pensamientos en los comentarios a continuación. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte.